Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, que como costumbre, los lunes, están los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez. Que por cierto, el lunes de la semana pasada no tuvimos programa justamente por la situación que se presentaba en el país, y lo más conveniente era no arriesgar a nuestros panelistas que tenían que cruzar incluso varias ciudades para poder estar aquí. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Sí, Cairo, Humberto. Por supuesto, siempre. ¿Cómo ven la cosa? Bueno, creo que está encontrando sus causas de solución. Hoy en la tarde, ya dentro de pocas horas, se supone que va a haber una congregación conmemorando el 1 de mayo. Y el aniversario de Tomás Borges. Y el aniversario de Tomás, en donde hay expectativas de discursos y de anuncios. De manera que, por otro lado, hay un consenso acerca de la necesidad del diálogo. Y ha habido manifestaciones de todos los sectores alrededor del diálogo. Unos que otros, porque siempre hay su desvelado, está en contra o dice que no es posible, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, las fuerzas vivas de la nación están abocadas a iniciar ese diálogo. Lo que pasa es que un diálogo tiene su metodología. Vos no te sentás y comenzás a hablar. Primero tenés que ver quiénes se van a sentar. Segundo, cuántos se van a sentar por cada sector que va a estar representado. Porque si no lo haces de unas dimensiones muy, muy amplias, que te vas al estadio de dialogar. La idea es que exista una representación de los sectores, de los principales sectores sociales, políticos, culturales del país, pero que sea en un número que pueda llegar a acuerdos de forma relativamente corta. No es a tirar discursos y a elaborar teorías tampoco, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, tiene que haber una metodología que debe ser debe ser dirigida por un coordinador. Ese coordinador, a su vez, tiene que ser nombrado por los que van a estar dentro del diálogo, ¿verdad? Decir, por ejemplo, que en este caso, no sé si ese papel de coordinación le va a tocar a los mediadores. Es decir, de alguna manera podría ser esa la lógica, que el mediador coordine y sea el moderador del diálogo. Pero en cualquiera de los casos, si ese mediador te dice, si de aquí a un mes no hay nada, me salgo, pues depende de cuándo comenzó a contar ese mes. Porque si comenzó a contarlo desde ayer, seguramente no va a haber nada. A ver, a propósito de ese último aspecto que Cairo comentaba, si hay voluntad de diálogo, si debe ser muy difícil que en estos momentos y a estas alturas exista algún nicaragüense que no esté de acuerdo con la necesidad del diálogo, que permita una negociación lo más transparente y ordenada posible, con todos esos detalles a los que aludía metodológicamente hablando Cairo, que conduzcan a la paz, al restablecimiento de la paz. Porque, retomo precisamente el último comentario, a mí me llamó mucho la atención la intervención del cardenal Brenes el día de ayer, el sábado, por la tarde, en una celebración que, luego tengo otro comentario al respecto, convocada para marchar por la paz y consagrar a Nicaragua al Inmaculado Corazón de María. Si la memoria no me traiciona, esa era la convocatoria. Y de pronto, por razones más que evidentes, la transforman con un llamado en contra del gobierno. Y ese es el eco que encontrás internacionalmente hoy. Entonces, en el mejor de los casos, es desvirtuar la convocatoria. Fíjese bien que enfatizo la convocatoria. Ahí hay una cosa y te quiero comentar. Quienes vieron la transmisión por televisión
escuchaban pues, las voces de los obispos, dirigiéndose a los congregados, pero de repente se escuchaban consignas justamente diciendo hay que salir, que debe salir el gobierno, qué sé yo qué cosas, pues, pero más o menos iban en ese sentido. Yo hablé con gente que estuvo en la congregación y me dicen, no hubo, es decir, había aplausos, había vivas María, viva la iglesia, pero no hubo declaraciones políticas, no hubo, ¿cómo es que se llama? Consignas políticas. Entonces me quedo yo pensando, entonces esa transmisión fue manipulada. No, yo pienso que no. Yo sí creo que hubo, no fueron las principales ni fue el objetivo de la manifestación, pero hubo uno que otro, de nuevo, que Y veía el letrero ahí mismo, ya dentro de los predios de catedral, pero yo no era eso lo que quería destacar, a propósito de diálogo y metodología de diálogo y negociación, para conseguir resultados tangibles y concretos, lo que necesita el país y está ansiando. Lo que se pedía con esa consagración desde la perspectiva católica de Nicaragua a la Virgen, al corazón inmaculado de María, con la presencia de la sangre de Cristo y todo eso. Le quiero decir, en la escenografía del sábado pasado, hablar, a mí me sorprendió el plazo, le damos al gobierno, dicho así, le damos al gobierno un mes para que... Me sorprendió, voy a dejarlo ahí en sorpresa, porque a partir de cuándo inicia ese plazo. Cuando esté todo organizado, cuando se sabe la cantidad de detalles, precisamente para que funcione, para que sea estable, para que no se nos vaya de las manos nada más en lo posible a todos los nicaragüenses en estas circunstancias, ¿verdad? Tiene que hacerse muy cuidadosamente. Esa es una. Y lo otro que tengo que comentar al respecto de la gran manifestación del sábado pasado, esa demostración de fervor católico, quisiera yo dejarlo ahí. Pero para mí como que se quedó corta la convocatoria porque la Iglesia Católica, que sigue las orientaciones del Papa Francisco, lo ha citado el cardenal Brenes, lo cita de otra manera Báez, ¿verdad? Porque son personalidades distintas. Debería haber hecho una convocatoria ecuménica, me parece a mí, para que todas las denominaciones hubiesen participado, pero bueno, es una opinión mía muy susceptible de... Pero igual, mientras yo los sí católicos... creo que participaron gran parte de los evangélicos también. Sí, no, pero mira, mientras los católicos estaban, mientras se atendía el llamado católico, hubo también actividad evangélica. El sábado, por lo menos, en el crucero había grupos de oración. Las cadenas de oración han sido impulsadas fundamentalmente. Y demás, ¿no? Es decir, y las iglesias evangélicas estuvieron llamando a ir a los centros altos, a los puntos altos en los departamentos y demás. A orar el sábado. Y luego salieron a bendecir calles y demás por la tarde el sábado. Que ese fue actividad exactamente de la iglesia protestante en Nicaragua, o de las iglesias protestantes en Nicaragua. Es decir, que el sábado hubo, en principio, mucha actividad de carácter religioso. Por eso digo, protagonismo aparte, a mí yo eché falta un llamado ecuménico, eclesial, pues, trascendiendo la denominación religiosa. Ya sabemos que la católica es mayoritaria, pues. Pero bueno, el asunto es el diálogo, y el diálogo, justamente a mí me parece que hay quienes están buscando cómo meter zancadillas para que se caiga antes de empezar a caminar. Uno puede invocar el diálogo y decir con toda la boca, como dicen algunos y se hacen eco, algunos medios irresponsablemente, que de lo que se trata es de que se vaya el gobierno. Como si fuese una precondición, hasta esos niveles han llegado. Sí. Pero eso es precisamente no querer diálogo. Por supuesto. Ese maximalismo. Entonces, ¿cómo te vas a sentar a dialogar sobre la base de qué premisas? Lo dijo el propio Daniel en la primera comparecencia. Dice, bueno, estamos abiertos al diálogo, pero sin condiciones, porque digo que vamos a dialogar. Si ya te estoy condicionando. Ahora, vos mencionabas, Humberto, acerca de la participación en el diálogo, y vos, Cairo, mencionabas también acerca de la amplia participación en el diálogo, pero es que todo también depende de qué cosa es lo que se va a hablar, de qué va este diálogo. Ese es el punto. Dentro de la ¿Cuál es la agenda de este diálogo? Dentro de la metodología que te estoy diciendo,
lo primero que tienes que ver es quiénes van a estar en ese diálogo, a quiénes van a representar. Y la segunda, la segunda convocatoria de eso es, ¿qué agenda vas a hacer? Vas a hacer una agenda para hacer la agenda. El único punto de agenda en esa primera reunión es, ¿qué agenda vamos a discutir? ¿Ah? Por eso, que se sepa, disculpaban, que se sepa, hasta el momento públicamente, está claro que el gobierno manifestó una disposición de diálogo, invitó a la Iglesia Católica representada por la Conferencia Episcopal a que fuese mediador y garante. Entiendo que ese es el lenguaje escrito de la carta del Presidencia de la República, del presidente, y la respuesta de la Conferencia Episcopal. Una palabrita y no es garante, Entonces, ellos aceptan como testigos. Por eso, testigos, ¿sí? Mediadores y testigos. Sí. Sí, no, garante no, Sí. en algún momento se manejó, pero no quedó como tal. Entonces, hay una propuesta inicial del gobierno a la que tendrá que sumar sus puntos la empresa privada, que se había manifestado con anterioridad en otra marcha, ¿verdad? De que por la paz, ¿verdad? Tendrá sus puntos. Los estudiantes que han sido invitados expresamente, el presidente los invitó. Que no es tan sencillo, porque ¿cuál es la representatividad estudiantil legitimada a estas alturas? ¿Ya? Para que pueda tener el peso específico necesario en la mesa de diálogo. ¿Y cuáles son los puntos? ¿Cuál es la temática del sector estudiantil? ¿Cuál es la temática del sector empresarial? ¿Ya? Sindical, Porque además, académico. todos los sectores se han venido pronunciando en cadena. Todos tienen algo que decir y que proponer, cuando no, en algunos casos, demandar. Es que ahí me encuentro yo con una, no sé, puedes decir, sin querer ser excluyente, porque me parece a mí que un diálogo es incluyente, y sin querer ser excluyente, me parece que hay unos que se quieren montar sobre una corriente que no tiene nada que ver con ello, ¿verdad? Para ver a dónde los lleva y a dónde los arrastra para elevarles el perfil. Me refiero a varios partidos políticos que ahora dicen nosotros estamos en la lucha, ¿verdad? Y exigimos ser parte de este diálogo. Además, Espérate, a ver. Aquí quienes estuvieron fueron los estudiantes, ¿verdad? Quienes a pulso de muertos y de piedras y de palos y de lacrimógenas se ganaron el derecho a estar en esa mesa son los estudiantes. Primero. Pero lo que pasa es que la gran fuerza de este movimiento estudiantil fue su espontaneidad inicial. Correcto. Y su gran debilidad es su falta de eso representación. Correcto, pero es decir, estos y de experiencia organizativa, hay que decirlo. Pero estos tienen un lugar, pues. Ahora, que se pongan de acuerdo quién va a ser la cabeza o la representación, ese es un punto aparte. Pero es decir... Pero va que le corresponde a ellos. Sí, ¿no? pero vamos, que yo lo que voy es que aquí hay partidos políticos que de repente salieron montados sobre ese caballo cuando ellos ni siquiera fueron a buscarlo al corral. Así es. ¿Entendés? Sí. Son los menos legitimados para... Y te lo digo... yo creo que la clase política está representada, independientemente de que se quieran montar a ese caballo o no, porque hay buitres y halcones que quieren hacerse los líderes de algo que no estuvieron, ¿verdad? Lo que no quita que son parte de la clase política. Una clase política, además, muy deslegitimada. Por cierto. Además. Ok, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con los doctores Cairo Amador y Humberto Avilés en esta edición de Adelante Nicaragua. ¿Qué es lo que se debería discutir en este diálogo? Porque es decir, a ver, yo soy partidario, y no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo, que aquí, en este país, se debió haber sentado un gran diálogo nacional para dirigir al país en alguna ruta específica. ¿Ah? No que ha habido acuerdos, por lo menos así lo veo yo, de sectores, pero no un gran acuerdo de nación, porque no ha habido un gran acuerdo de nación. Este país tiene
después de 1990, después de las elecciones de 1990, aquí el gobierno que entra hace lo que mejor le parece. Y si puedo quitar lo que hizo el gobierno anterior, lo quito porque es el gobierno anterior. ¿Ah? Pero un gran acuerdo de nación que diga para dónde están, para dónde vamos, todavía no ha habido. Pero me parece a mí que este momento, en esta coyuntura actual, ese diálogo lo que puede es quedar las bases puestas para que ocurra eventualmente. Pero no es en este diálogo, me parece a mí. No, el acuerdo de que- nación sí. sería prematuro, pienso yo, porque todas las partes involucradas en el diálogo, estén donde estén, y jueguen, independientemente del rol que juegan, que vayan a jugar, tienen que abrir un periodo de profunda reflexión que permita llegar a conclusiones válidas para intercambiar criterios y opiniones y sobre la base de ese intercambio aportar en función de una nueva etapa, que sería un acuerdo nacional, como lo llamamos. Base, es cierto que no ha habido un diálogo fluido. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó el gobierno, el presidente Ortega, con los obispos? ¿Hace cuántos años? Hace como 2 años, ¿no? 2 años, ¿no? Sí, En la Anunciatura en la Apostólica. Anunciatura Apostólica, efectivamente. Y desafortunadamente ahora, por las circunstancias en que se da, pero bueno, nunca es tarde, cuando de dialogar, negociar y mantener firme esa voluntad se trata para restablecer la paz, nunca es tarde, en mi opinión, ¿verdad? Entonces, yo creo que además hay bases constitucionales, nos guste o no, sentadas, porque por ejemplo, el acuerdo muy polémico, y más en estos días, de que venía funcionando, ese consenso entre trabajadores, empresarios y gobierno, que está en la Constitución Política y una de las más grandes novedades de la última reforma de la Constitución, está ahí. Y eso no había ocurrido nunca en la historia de Nicaragua. Como tampoco había ocurrido nunca en la historia de Nicaragua la integración constitucional de la costa caribe, así, con esa denominación, además, constitucional costa caribe. ¿Ya? Y todo lo que eso significa. ¿Ya? Entonces, que no van a ser los temas prioritarios la constitucionalización de los dos últimos que he mencionado. Pues claro, es evidente. Pero habrá que poner un mínimo de acuerdos para sentarse. ¿Quién está redactando o elaborando la agenda del diálogo? ¿Cuáles son los tiempos para el inicio? Porque de eso no se sabe nada. Y a propósito de esta pregunta... ¿Y a quién le toca convocar ese arranque? Debería de ser, en buena lógica me parece a mí, que al mediador y testigo. A los mediadores y testigos, que ya son 5. Porque inicialmente, Sí, no, pero bueno, eran 4 pero es una comisión, pues. Por eso, y a posteriores se integró Monseñor Solórzano de Granada, porque lo primero no aparecía Monseñor Solórzano. Sí. Lo comento como un dato que puede ser irrelevante o no, pero no nos vamos a detener en eso. Entonces, porque aquí tiene que ver lo que fuera del aire comentábamos, el rol de las redes sociales. ¿Ya? En cualquier país, pero bueno, ahora, en estos momentos, en la situación particular, lejos cumplieron un rol muy determinado y muy puntual, según para qué interese, y para dónde fluyera y de qué manera la información, porque ya hemos podido comprobar, no una, cualquier cantidad de manipulaciones de un lado u otro, con las imágenes, con los mensajes, ¿ya? Y no nos olvidemos que precisamente a propósito de una consulta que el gobierno nacional, le pesa que le pese, había convocado en la Asamblea Nacional sobre el rol de las redes sociales, de los medios de comunicación, hubo una serie de cuestionamientos diciendo que era un afán gubernamental, ya se estaba estigmatizando y colgando la etiqueta negativa a esa iniciativa gubernamental de controlar las redes sociales. ¿Ya? Entonces, habrá que ver hasta dónde es positivo el rol de las redes sociales, cuál es la manera de lograr una modulación, por decirlo de alguna manera, del impacto
de las redes sociales y la información que maneja y que fluye a través de ella, ¿ya? Para que haya un ejercicio responsable de la libertad de expresión. Pero es que eso es muy difícil, muy No, por complicado, supuesto, si estamos hablando- porque eso es... Estamos hablando eso de es- encaje de eso- bolillo, eso- por lo claro, eso es limitar, es decir, las redes sociales son el reflejo de las conversaciones personales. Eso es, de alguna manera, limitar las conversaciones personales. Es decir, si yo te... Pero además si- tiene un sentido de que vos decís una determinada idea y querés escuchar exactamente una respuesta a lo que vos decís en donde vos estás de acuerdo. O sea, eso no es discutir. ¿verdad? Así es. O así que, que- o que que me- te lo que me repliquen parece para que más bien- enriquecerla, pero son los menos casos. No, claro. Ahora, el caso Pero es que... eso que estás diciendo me parece hoyo de meollo de toda esta situación. Es decir, si vos no decís lo que yo quiero escuchar, está mal. Sí. Y ya inmediatamente... Además, Y te acaba, ¿verdad? emerge Sí, acaba, una No, y en característica cualquier lado ahora. que es común a todos de nuestra cultura política, que es Descalificar. descalificar. Sí. Es que eso no es cultura, eso es incultura política. Es parte de la cultura. Ahora, el asunto es... De la intolerancia. que es parte de la cultura. Lo que dijo Humberto, a propósito, esa es otra parte importante del diálogo, la parte de la costa caribe. Claro. Que es fundamental. Ahora, yo sí creo que ha habido ciertas experiencias, quizás un poco más reducidas, pero que nos pueden servir de ejemplo. El ejercicio que se hizo en los 1990 de la Nicaragua Posible, por ejemplo, ¿verdad? En donde estaban representados grandes sectores de la población, que incluso en Alcalá de Henares se hizo una réplica en el 2006 o el 2004, ¿ah? Y las negociaciones que de alguna manera se dividieron en mesas de negociaciones para la producción, etcétera. Ya hay ciertos elementos que pudiesen ser de alguna manera retomados, sintetizados, para darle una aplicación a este nuevo esfuerzo. Lo cierto es que este nuevo esfuerzo no puedes de entrada decir que le vas a dar un mes, ¿verdad? Porque solo la preparación de todo esto, o cómo interpretas ese mes, un mes a partir de que todo lo que hemos estado hablando hoy está resuelto, quizá, pero de antes, definitivamente un mes no te va a dar resultados. ¿Quién maneja los plazos? ¿Por delegación de quién? ¿Ya? ¿Cómo se adquirió ese consenso en torno a los plazos que van a regular el diálogo? No lo sabemos, hoy por hoy. Entonces sería irresponsable estar aventurando criterios en torno a eso. El sustrato común, Habría que esperar. El sustrato común de todas estas dos cosas es una falta de confianza. Esa es, y es uno de los aspectos fundamentales que debe de rescatar el diálogo, ¿verdad? Unos creen de que mientras más alargues el diálogo, más tiempo vas a ganar para no hacer nada. Los otros creen de que tenés que tener manifestaciones permanentes para hacer algo. Ni lo uno ni lo otro, ¿ah? Y para eso necesitas una coordinación y llevar una transparencia y una publicidad de lo que estás haciendo en cada aspecto de esas fases del diálogo. Que ahí yo soy partidario, total y absolutamente partidario, como ocurrió, no me acuerdo si fue en el año 87, 88, que se sentó, hubo un diálogo aquí en Nicaragua, que fue en el Olof Palme, y fue transmitido en vivo. Es decir, lo que Humberto decía lo sabía todo el que estaba viendo la televisión o escuchando la radio. Si Humberto decía esto es verde, todo el mundo sabía que Humberto había dicho que era verde y no había manera de que Humberto lo negara, porque había sido transmitido en vivo. A mí me parece que eso, porque aquí es importante saber qué está diciendo cada quien sobre lo que quiere y qué está dispuesto a dar en ese sentido, porque aquí es pedir, dar, Sí, pero, hablar y escuchar. pero además es una metodología. Vos te dan la palabra, tenés determinada cantidad de minutos para decir lo que vos querés. No tenés media hora para hacer un discurso, Sí. porque si no, no vas a... O para no decir nada. O para no decir nada. ¿Ah? O sea, de Para nuevo, perder el tiempo, hay claro, sí. aspectos metodológicos previos al inicio del diálogo que no se están abordando.
y que son fundamentales. O por lo menos no se nos ha dicho si O se se están nos ha No ha logrando. trascendido, Sí. no ha No trascendido. atrás- Sí. pero que son fundamentales para darle esa dinámica que debe tener el diálogo. ¿Ah? Y efectivamente es decir, recibir, transmitir, todo eso en su conjunto. Y el diálogo es fundamentalmente una negociación. Reconocer es y una aceptar. reconciliación de posiciones que están separadas. Sí, no, ¿para qué vas a dialogar? Y una cosa importante que de repente me parece a mí que no nos queda claro, a muchos, ¿ah? El diálogo no es un ejercicio de votos, es decir, porque este lleve más o menos delegados, no implica eso de que su posición va a ganar por votos, porque en el diálogo entiendo yo que las decisiones son de consenso Así es. y no de mayorías. Es que si no, Ah. ningún mediador, por muy eficaz o brillante que fuera, o experto que sea, lograría su cometido, ¿no? Porque precisamente la esencia de la negociación es los consensos. Y la experiencia negociadora de la historia de este país, ahí están los consensos. Y nos gusten o no nos gusten, nos gusten más, nos gusten menos, eso. En cualquier caso, lo que está claro, le corresponde como que para ese gobierno. La iniciativa está en manos del gobierno, hoy por hoy. Y el gobierno no está renunciando a eso. Que hemos caído en la dinámica, hemos caído. La situación ha impuesto una dinámica de marchas, por una parte, marchas por... Ojalá que se mantenga. Yo creo que el consenso nacional está en torno a voluntad de diálogo, negociación y paz. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir en hora y media con la convocatoria alrededor del gobierno. Agregándole- Alrededor Y de la la figura celebración de del 1 de Aníbal mayo, sí. Agregándole derecho a movilización y libertad de expresión, Correcto. que todo el mundo está de acuerdo con eso. Así es. Porque Sí. voy a decir una cosa difícil de... Todo el mundo, incluyendo, y déjame que te interrumpa un momento, incluyendo quienes lo están exigiendo, pero te dicen, decidirte de qué lado estás, del mío o contra el mío, porque si estás contra el mío no tenés derecho a decir nada. Espérate, pero me estás diciendo que estás pidiendo libertad de expresión y yo tengo derecho a decir lo que yo pienso. Todo el mundo está de acuerdo ¿entendés? con eso y Sí. no necesariamente todo el mundo lo ha respetado, Sí. por cierto. Ah, pero te quiero decir, en esta circunstancia, que era mi comentario, y con esto, ya, aquí todo el mundo ha gritado lo que le ha parecido. Todo el mundo que ha salido a las calles y que ha utilizado las redes sociales, ¿ya? Para decir lo que le da la gana, o le inducen, o lo que sea, o escuchar, como decía Cairo, lo que querés escuchar. Pero independientemente de eso, aquí se ha dado rienda suelta, desgraciadamente, ¿ya? Con los acontecimientos de la última semana, desencadenaron esa rienda suelta. Ojalá que esa rienda suelta sirva para crear causas de tolerancia. Tolerancia es la que nos falta. Así es, así es. Bueno, vamos a hacer pausa. Antes de la pausa, sí, yo quería decir sobre esto último que comentaba. Me preguntaron de qué lado estoy y se los digo igualmente a ustedes. Estoy del lado de Nicaragua. Ajustate a las consecuencias, me dijeron. Estoy listo para las consecuencias porque estoy del lado de Nicaragua. Hacemos pausa. Es una Nicaragua, no Así son es, varias. Así es. Hacemos pausa, regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Avilés Bermúdez. Diálogo es lo que de alguna manera ha venido funcionando en Corea. Es que Y quiero decir en Corea, y no quiero hacer separación norte y sur, sino en Corea, en la península coreana, donde hay un acuerdo ya entre los mandatarios de las dos naciones, separadas a fuerza hace 60 años, para por lo menos desnuclearizar la península. Un camino, un paso en ese camino. Sí, ¿no? Y comentábamos antes de iniciar el programa que precisamente poco tiempo antes de llegar aquí se hizo pública la noticia de que Corea del Norte anunció hoy que va a desmantelar su centro de pruebas nucleares en todo el mes de mayo que comienza mañana. Pero lo va a hacer ante expertos y periodistas internacionales, ¿no? ¿Quién iba a pensar
en esa posibilidad hace 2 meses? ¿Quién se iba a imaginar que este personaje que acaba de ser ratificado por el Senado norteamericano como secretario de Estado, Mike Pompeo, exdirector de la CIA, ¿ya?, iba a ir en secreto a entrevistarse con Kim Jong-un, después de los exabruptos, por decirlo eufemísticamente, que se dejaron ir de un lado y en otro? ¿Quién iba a imaginarse lo que Néstor se ha hecho eco antes? Esa cumbre de los 2 jefes de Estado de Corea del Sur y Corea del Norte, ¿ya?, agarrados de la mano, atravesando la línea simbólica, ilusoria de la frontera entre ambas Coreas, ¿no? Si en ese escenario tan álgido que nos tuvo al borde del hecatombe nuclear, yo me recuerdo la voz de nuestro querido amigo, el doctor Amador Arrieta, refiriéndose al paseo de la Fuerza Naval China, ¿ya?, por el Océano Índico, Pero te digo, por el Mar de la China, a propósito, ¿no?, de la situación Sí. tensa en la península coreana. Y no solamente eso, no nos podíamos imaginar que la simpática hermanita de Kim Jong-un, Ri Jong-soo, que fue el juego de invierno, que es la número 2 de facto, aparentemente, de Corea del Norte, en ese encabezar la delegación norcoreana a los Juegos Olímpicos en Corea del Sur, estaba llevando, como quien dice, de alguna manera, la pauta para estos avances, se me ocurre a mí, ¿ya?, sumándolo a la visita secreta de Pompeo para entrevistarse con Kim Jong-un, y la próxima que debe programarse un día de esto entre Trump y Kim Jong-un. 3 cosas. Primero, ¿verdad?, que como estamos hablando del diálogo, este es un diálogo de otro tipo, de otro calibre, para que hagamos la debida diferencia. Segundo, no es la primera vez que se da. Se dio en el año 2000, con el padre de este muchacho. Estaba presidente de Corea, el señor Roh, que dicho sea de paso, era sí, pero Corea del Sur estaba Roh Maa-e, que era en ese momento el jefe del actual presidente. Y para hacerlo corto, resultado, nada. ¿Verdad? De manera que incluso vos mirás la televisión norteamericana, ayer por ejemplo, y encontrás a un señor que se llama John Bolton, ¿verdad?, hablando cualquier clase de procacidades alrededor de la desconfianza que se debe tener a Corea del Norte, y que sería un error de Estados Unidos aflojar un ápice de las sanciones, etcétera, etcétera, hasta que no esté totalmente desnuclearizado Corea del Norte, ¿verdad? Como que esa relación de dependencia o una posición de llevar la orquesta, no ha perdido el ánimo Estados Unidos de llevar ese tipo de actitudes. Un diálogo es una negociación, es ceder, ¿verdad? No es imponer. Y eso tenemos que entenderlo a nivel internacional, como también tenemos que entenderlo a nivel nacional. De forma que hay mucho escepticismo alrededor de eso, y ese escepticismo, entre otras cosas, va del lado de la experiencia que ya pasó. Y lo que me llama la atención es que dicen, ¿por qué Corea del Norte quiere dialogar? ¿O por qué Corea del Sur quiere dialogar? Y dan toda una serie de razones, ¿por qué Estados Unidos quiere negociar? Y dan toda una serie de razones que me parecen correctas, salvo que falta una. Y esa una es la sombra invisible, que es China. ¿Ah? Una sombra invisible que nadie habla de ella, pero todo el mundo sabe que está ahí. Pero supongo yo, o pensaría yo, que esta sombra invisible de alguna manera es propensa, es eco de este acuerdo. Precisamente. Sí. Esta es la situación del 2000 no se presentó eso, ¿verdad? Ahora sí, porque además existe
es otra China, para comenzar. La China del año 2000 a la China del 2018 son dos cosas totalmente aparte. Pero una va ascendiendo y Estados Unidos del 2000 al 2018 también es otro, pero va descendiendo. Pero además no perdamos de vista, a propósito de esa sombra, que ni tan sombra, sombrón, pero bueno, por sus Sombrón. dimensiones. Kim Jong-un sale por primera vez en su vida de estadista y va en el tren blindado a China a entrevistarse con Xi Jinping. Y después, ¿cuánto tiempo? Una semana, 2 semanas. Ahí nomás viene la cumbre con el surcoreano. Y entonces, yo creo que está claro al entendido por señas en ese caso, ¿no? Pero, volviendo a la realidad nacional y al diálogo más urgente que nunca, si no hay una disposición de dar para que te den, do ut des, decían los romanos, te doy para que des, entonces no te sentés, porque entonces ahí sí estaríamos perdiendo tiempo, más del que se ha perdido. Pero tratando de ensamblar una cosa con la otra, también este diálogo nacional tiene aristas internacionales que son fatales. Hay un sector de la población que comenzó a bombardearte, mandándote los teléfonos de Rubio, los teléfonos de Texas, de Ted Cruz, sí, y la señora Rottenland. La señora Rottenland se arrogó, casi se erigió como jueza y decidió hablar y decir que... Hay expresiones, discúlpame, Cairo, facebookera, que a mí, ojalá me hubieran dado risa, me dieron vergüenza y susto. Bueno, primavera pinolera. Primavera pinolera. Comparada con la primavera con la árabe. Primavera árabe. Vos dijiste hace rato que y primavera de colores y el golpe suave, perdón. El golpe suave, sí. Invocando el pensamiento de George Sharp. George Eugene Sharp, ¿ya? Y entonces, nos hemos hecho eco suficientemente. Pues yo creo que desafortunadamente no en la medida que la objetividad que deberíamos hacernos eco y practicar, las circunstancias nos imponen. Pero bueno, ahí está. Y hay un lenguaje que nada tiene que ver con el diálogo. Desde ciertas tribunas que alardean de libertad de expresión y que evocan memorias de mártires y héroes nacionales reconocidos institucionalmente y en la constitución política de este país. Claro. Creo que hay que hacer menos alarde de la cultura de la muerte, que para nada nos ha servido antes, ni ahora, ni nos va a servir después. Mucho menos. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces ya es hora, una vez más, si nos vamos a sentar, es para transigir, para dar algo más que una imagen ávida de proyección personal, en muchos casos de los que están queriendo ser partícipes del diálogo, porque aquí ya sabemos quién ha demostrado qué y cómo durante los últimos años en la historia de este país. Pero yo recalco de que esa tendencia a internacionalizar esto y a darle cabida a unos sectores que efectivamente han sido, ya como dicen en derecho, deberían estar recusados, o sea, ya expresaron su opinión, ya se sabe qué es lo que quieren, y se quieren dar ahora de casi como de árbitros internacionales de este asunto. No tiene sentido. Yo creo que atenta contra el diálogo esa gente. Y yo estoy claro también de que los sectores que están o van a estar representados en esos que efectivamente quieren llegar a un buen puerto, no están aceptando esa intervención, porque esa sí, efectivamente es una intervención que produce confusión, produce discordia, te fracciona en vez de unirte. Sí, y aunque no es exactamente una posición oficial del gobierno de los Estados Unidos, porque no es una posición oficial, es la posición de sus senadores, por eso de sus congresistas, refleja de alguna manera algo de una posición del país.
o por lo menos de quienes representan al país, que es distinta a la posición rusa. Y aquí quiero destacar la posición rusa. Los rusos dijeron que es un asunto de Nicaragua, ellos lo tienen que resolver, sabrán ellos sus cauces por dónde resolverlo. Pero una posición rusa que además se hace eco a propósito de que hay elecciones en Armenia ahora en los próximos días. Dice que la cuestión de Armenia es asunto interno de los armenios, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, andar invocando el intervencionismo de cualquier signo debería darnos vergüenza. Y mirar el cambio de los tiempos, porque todo lo que ustedes dos están hablando es el clásico sentido westfaliano, ¿no? Así es. Ahora Rusia se está haciendo eco y Estados Unidos, que por 200 años quiso hacerlo, ahora es lo contrario. Pero además hay un elemento de una actitud un tanto farisea. Estás hablando del gobierno de Estados Unidos que más ha sido criticado por la forma de sus elecciones, por los resultados de sus elecciones, y que todavía lo siguen investigando un año y medio después. Bueno, hacemos pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Cairo Amador Arrieta y Humberto Viles Bermúdez. Como el programa de los lunes por lo general es una vuelta alrededor del mundo, vamos a aprovechar los últimos minutos que nos quedan porque evidentemente no podemos sustraer a Nicaragua de lo que ocurre en el planeta. Europa. Yo quisiera antes, ¿verdad? Porque están relacionados lo que está sucediendo en Corea y el posible encuentro de Trump con Kim fue precedido la semana anterior al encuentro de las dos Coreas por un viaje de AVE a Mar-a-Lago en la Florida, en donde básicamente es parte del mismo asunto. Dijimos hace poco, acabamos de decir, de que Kim fue a China y regresó y ya hizo el acuerdo. Me da la impresión de que Shinzo Abe fue a Japón y decirle, no te olvides, ¿verdad?, que somos tus aliados, que somos los que hemos sufrido los misiles, que somos un posible blanco de esta gente, ¿verdad? No vamos a estar en esa plática directamente, pero nos representás. ¿Ah? Shinzo Abe con Trump. Con Trump. Pero también no hay que perder de vista que ayer Kim Jong-un habló 45 minutos por teléfono con Shinzo Abe. De nuevo, sí. es parte de esa misma telaraña. ¿Ah? Entonces, ¿qué tiene que ver Europa en todo esto? Pues primero el que se robó el show, aparentemente, yo le voy a dejar que hable de la Merkel ahora a Cairo. Fue Macron, que fue la primera visita de Estado organizada en la presidencia de Trump. Besos para allá, besos para acá. Ya Trump había ido 2 veces. Cena de gala, se agarraron de la mano. El día de la Bastilla y creo que antes. Después de 25... No, pero es que acordate que el primer viaje oficial de Trump es a Arabia Saudita. Y de Arabia Saudita se va y se mira con Macron. Y lo impresiona el desfile de los Campos Elíseos y todo, el desfile militar. Pero entonces llega Macron el 23 de abril por la tarde-noche a Washington, ¿verdad? Después de haberse visto 6 veces con Trump en diferentes escenarios y de haber hablado más de 25 veces. Ese es el récord que le llevan al eje París-Berlín, que gustan decir los medios de comunicación internacional. Entonces, aquel romance entre Francia, la Francia que históricamente ayudó a los hoy Estados Unidos de Norteamérica a hacer su revolución. No olvidemos al Mayflower ni a Lafayette, ¿verdad? Por ejemplo. No solamente eso, Lafayette le envió las llaves de la Bastilla a Jefferson. Exactamente. Entonces llega y en el momento culminante desde el punto de vista político e internacional, el discurso de Macron ante el Pleno del Congreso de los Estados Unidos. No, pero dijiste algo tocaderas y besaderas, ¿cómo? Sí, la acaramelamiento. Qué maravilla.
Pues sí es cierto, si estaban hay fotos Sí, sí, agarraditos sí, sí. de las manos. Y cada vez que se veían, se besaban a la francesa 2 veces, y está bien. Entonces llega al Congreso de los Estados Unidos don Macron. Monsieur Emmanuel Macron y veta expresamente en su discurso la política aislacionista y contra el libre comercio de Trump. ¿Ya? Después, El medio ambiente. ¿eh? No, el medio ambiente. ambiente. también. Sí, sí, no. Y dice abiertamente que él está confiado de que Estados Unidos va a volver al Acuerdo de París sobre el cambio climático, al cual no, se desmarcó en París, ¿verdad? Y además ese discurso lo hace en un aniversario más de otro discurso célebre de hace muchísimos años del general Charles de Gaulle ante el mismo auditorio. ¿Ya? Entonces a estas alturas los comentaristas se hacen eco de si Macron, después de tanto acaramelamiento, ese término que le gusta tanto a Cairo, no le dio una puñalada trapera por la espalda a Trump. Yo no creo que haya llegado hasta tanto. Y aquí dejo que Cairo se haga eco de qué logró la señora Merkel, que con dificultad ha estado una vez en Washington, que delante de las cámaras y de la opinión internacional, Trump se negó a darle la mano en aquel entonces. Fíjate de que, y en este sentido Macron fue consistente, estás hablando de los dos países más fuertes de la Unión Europea que están en consumo alrededor, por ejemplo, de la relación con Irán. ¿Verdad? Sobre todo la Merkel dijo que, y Macron también en su momento, de que Irán estaba cumpliendo los términos del acuerdo. Sí. ¿Ah? O sea, eso es una... Sí, muy distante de la posición de Trump, que dice que ese acuerdo no sirve y que hay que eliminarlo. Pero y, estás hablando de que quienes se lo están diciendo son sus aliados. Y le están diciendo, además, en otras palabras, acordate en cualquiera de los casos que tus aliados somos nosotros. ¿Verdad? Y Bolton, ya lo mencioné antes, lo menciono ahora de nuevo, dice de que hay que agregarle mucho más peso a ese tratado que no sirve, que hay que incluir el asunto de los misiles, que hay que incluir más sanciones, que hay que y que en definitiva hay que deshacerse de algo que no sirve, porque entre otras cosas está poniendo nervioso al mejor aliado de Estados Unidos, que es Israel. ¿Ah? En medio de todo eso, la Unión Europea, los dos representantes clásicos de las potencias europeas, le dicen, está en perfecta, le llaman compliance, está cumpliendo a plenitud los acuerdos, los términos del acuerdo. No, y además, Macron lo que Y dice... además, un saludo, una ovación que le dieron en el Congreso. No, totalmente extraordinaria. Se hizo eco claramente de lo que es el multilateralismo fuerte en contra del aislacionismo de Trump, ¿sí? Y de las políticas proteccionistas que quiere. Y dijo concretamente en torno al acuerdo nuclear con Irán, dice, nosotros escribimos las reglas, nosotros debemos seguirlas. Y al defender el pacto nuclear con Irán, ese que Trump ha satanizado y quiere abandonar, dijo, no lo abandonaremos. Y ahí mismo empalmó con el cambio climático. Dice, estamos sacrificando el futuro de nuestros hijos. No hay planeta B y tendremos que enfrentarnos al desafío y trabajar juntos. Estoy seguro de que Estados Unidos volverá al pacto. Y en medio de la globalización, ¿verdad?, el TPP surgió de nuevo. Así es. De manera que internacionalmente ha habido esa jugada. Que fue en su patio. Más patio. Más patio no puede ser. Y más deliberado, pues y más contradictoria las posiciones tampoco. Sí. Bueno, pero eso solamente viene reflejando lo que de alguna manera ha venido sembrando el presidente Trump, justamente desde esa primera visita a la cumbre de la OTAN, era la que había, ¿no? Que llegó a empujar a uno de los ex países del este, ¿no? Sí. Era el polaco, me parece que era el presidente polaco. No, más bien, bueno, de un país más pequeño que Polonia, me parece. Pero el asunto es que llegó a pelearse ahí con
con sus aliados y a decirle, ustedes me deben y ustedes tienen que pagar. Eso fue lo que llegó a decir básicamente. Sí. Pero al final recapacitó y dijo de que no era tan así la cosa, de que ellos seguían siendo aliados de Europa. No era que si no pagaban no los iba a defender. Pero acuérdate que golpe dado no tiene quite, dice la Sí. la sabiduría popular en Nicaragua. Ya lo dicho está. Y lo que llegó a decir fue otra cosa. Y entonces me parece que todo esto, al final de cuentas, es parte de esto mismo. Pues, es decir, está cosechando lo que ha venido sembrando. Por eso, pero Sí. además habrá que ver cuáles son las consecuencias de la visita de la Merkel. Yo no he tenido mayores detalles al respecto. No sé qué pasó, honestamente. Sí, que fue la más reciente, ¿verdad? Ahorita Fue está el viernes, caliente. pues, en la tarde. Lo que sí está claro es que en Italia, si, con toda la confusión del panorama político, ayer hubo elecciones en el norte, en Venecia, Friulia, se llama la región, y ganó, no abrumadoramente, pero sí que con un 37.5% la Liga Norte, con lo cual se posiciona mejor que antes para la otra ronda de consultas que el presidente de la República Italiana, Mattarella, va a convocar de un día para otro. Y se dice, hay argumentos de peso para esa afirmación, de que en la medida que la Liga Norte ha cobrado fuerza política, entre otras cosas con los resultados electorales a los que nos hemos referido, en esa medida ha resucitado el cadáver político de Matteo Renzi, Sí. el ex primer ministro, porque ahora están considerando la posibilidad de conformar una coalición de gobierno contra natura, si queremos, Que incluya a Renzi. A Renzi, ¿no? Sí. Eso es en el caso de Italia. En la vieja piel de toro que otros conocemos mayoritariamente como España, ahí sigue el sainete independentista catalán. Oye, pero Rivera ha mejorado su posición. ¿Quién? Rivera, el de Ciudadanos, Claro, sí, pero sí. Para mí ese es un socio menor de PP. del PP, que ya no es tan menor porque ya Sí, sí, sobrepasó Está bastante crecidito. a nivel de encuesta. Lo que pasa es que el PP lo tiene bien feo, o sea, que la Fíjate que presidenta... está mejor que Podamos. Pero fíjate que la presidenta del gobierno autónomo de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid, la señora Cifuentes, haya tenido que dimitir por falsificaciones de por medio de un máster y además les terminaron sacando las imágenes, el video de que se había robado, dije que se la llevó por descuido, unos cosméticos en un hipermercado hace X años, eso es lo de menos, pero es vergonzoso, ese es el panorama del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, el Partido Popular en general está metido en un rollo de Berenjenal. corrupción de Pues hace rato. Desde hace rato. Si eso fuera lo único, pues desde lo más alto hasta lo más bajo, tiene complicaciones con esto. Entonces, volviendo a Cataluña y el proceso independentista, las últimas noticias que se tienen es que se iba a convocar un pleno para investir a distancia a Puigdemont. Entonces, inmediatamente el Tribunal Constitucional dijo que eso no era posible, por mucho que la mesa del Parlamento catalán autorizara el voto delegado. Entonces, las últimas noticias, para ir concluyendo, ¿no?, que Puigdemont empieza a considerar la posibilidad de que lo que más le conviene, y por eso está ganando tiempo, ahí sí el plazo empezó a correr a partir de la primera vez que Torrent, el presidente del Parlamento catalán, Convocó a sesión de investidura. Y se está acabando el tiempo. Por eso, entonces, pero eso le conviene a Puigdemont porque ahora parece que está viendo que si hay nuevas elecciones lograría 40 diputados. Esa es la última noticia que tengo al respecto. Esas consideraciones. Y con eso tendría la mayoría suficiente para hacer y deshacer. Exactamente. Bueno, Entonces, Cairo, así van las cosas. Humberto, gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.